Han pasado exactamente 7 días desde la instalación del presidente Joe Biden en la Casa Blanca y los cambios frente a la administración Trump han sido muchos y evidentes. Desde la ceremonia del pasado 20, en que los artistas volvieron a tener un rol con el primer mandatario de su país, pasando por decisiones claves como la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de Cambio Climático de París y llegando a la valoración de la ciencia para tomar decisiones de Estado. Y es aquí donde me quiero detener, en el doctor Anthony Fauci, quien fue un asesor menospreciado y descalificado en la era Trump, pero que Joe Biden quiso mantener como consejero, reconociéndole lo que es el mayor experto a nivel global en inmunología, director por 36 años del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas. Precisamente esta semana lo vimos desplegar todo su conocimiento explicando el rol de las vacunas, dando datos, desechando mitos en un diálogo con 4 jóvenes escépticos. Una campaña fundamental en un país donde las vacunas serán vitales para frenar las muertes que ya van en 425.000. Una señal de que los hechos y las evidencias reemplazarán a las fake news, a las mentiras, para decirlo con todas sus letras. La realidad vuelve a recobrar su lugar y se impone un lenguaje imprescindible para proteger la democracia en un país que, querámoslo o no, es referente para todo el mundo occidental. Aquí comienza Conexión Global. El impeachment o acusación política contra el expresidente Donald Trump ya ingresó al Senado, donde sin embargo parecen diluirse las opciones de que continúe. Y en esta primera semana el presidente Joe Biden ya tuvo su primera conversación formal con el presidente Vladimir Putin de Rusia. Fue otro tono. Aunque es una conversación importante, la principal preocupación para el presidente norteamericano sigue siendo la pandemia. Todo lo que ha sido esta semana lo vemos en la nota de Isel Guerra. El destino político de Donald Trump ya está en manos del Senado, que este martes se juramentó por el juicio político en su contra. Luchamos como el infierno, y si no luchan como el infierno, ya no tendrán un país. Son estas palabras las que los demócratas asegura gatillaron el violento asalto al Capitolio. A casi 3 semanas de ese oscuro episodio, 9 congresistas presentaron formalmente ante el Senado la acusación por incitar a la insurrección. En todo esto, el presidente Trump puso en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones. La Cámara Alta se transformará en un verdadero tribunal, con Trump en el banquillo de los acusados, mientras los senadores serán los miembros de un jurado que determinará si condena o absuelve al magnate. Se calcula que el juicio empezará el 9 de febrero. Serán necesarios 2/3 de los votos del Senado para que Trump sea condenado. Es decir, 17 republicanos deberán votar en contra de su ex líder, un proceso que ya se ve complejo. Creo que lo que se alega y lo que vimos, que es incitación a la insurrección, es un delito imputable. Si no, ¿qué lo es? El juicio es estúpido, creo que es contraproducente. Ya tenemos fuego en este país y ahora estamos agarrando benzina y tirándola al fuego. Si se aprueba, Trump podría ser inhabilitado de las próximas elecciones del 2024. Segundo juicio político en su contra, sin embargo, el magnate se ha mantenido en silencio desde su mansión en Florida. Son los aplausos y vítores que recibe Biden en su primera semana de mandato, días convulsionados en los que el demócrata se ha dedicado a revertir el legado de Donald Trump. Ahora revocó el veto que impedía a personas transgénero ingresar a las Fuerzas Armadas. Habló por primera vez con Vladimir Putin y en su lucha contra la pandemia, Biden anunció que su gobierno distribuirá 150 millones de vacunas en 100 días. Creo que seremos capaces de llegar a 1.5 millones por día en lugar de 1 millón, pero tenemos que alcanzar esa meta de 1 millón por día. Mientras los ladridos vuelven a escucharse en la Casa Blanca, los Biden recuperaron una tradición rota con Trump y se mudaron a la mansión presidencial con sus perros Champ y Major, una muestra más del legado que busca dejar Joe Biden, ahora con su familia completa. Y para analizar lo que ha sido esta primera semana de Joe Biden en la Casa Blanca, vamos a tomar contacto con Juan Carlos López,
Él es corresponsal de CNN en Washington. Juan Carlos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Conexión Global. Juan Carlos, hemos visto durante los últimos 7 días una avalancha de decretos, de órdenes ejecutivas y queremos saber, básicamente que no necesitaban pasar por el Congreso, queremos saber cómo se está recibiendo eso en Estados Unidos y cuán distinto es Estados Unidos hoy a 8 días atrás. Muy buenas noches. Pues, ¿qué ha cambiado en esta semana? El tono es distinto, la polarización no ha desaparecido y no en la dinámica política que tiene Estados Unidos ya no es sorpresa que el presidente comience con decretos. Lleva diría que lleva por unos 40 desde la semana pasada. Este miércoles, por ejemplo, promulgó decretos sobre cambio climático y en muchos de esos decretos es eliminar las medidas del gobierno anterior de Donald Trump. Es el objetivo, lo que había prometido en campaña. Hasta ahora vemos que Washington empieza a recuperar el nivel de polarización porque además de todos estos decretos del presidente, está de por medio el juicio político, el segundo contra Donald Trump, que comenzó este martes, y ya hay un creciente movimiento de republicanos que estaban dentro del Capitolio, que fueron víctimas del ataque de esa insurrección, pero que ahora dicen que en aras de la unidad se debe abandonar este juicio y no se debe seguir adelante porque Donald Trump sigue siendo dentro del Partido Republicano una figura dominante y eso es lo que se está viendo. Entonces, creo que Estados Unidos comenzó a cambiar el ambiente político desde que le suspendieron las cuentas al presidente Trump y a sus allegados, pero sigue por debajo de percepción directa esa polarización y la influencia que tiene el presidente. Eso sí, Biden con un tono y un mensaje muy diferente al que vivía Washington hasta que terminó la presidencia de Trump. Juan Carlos, te queremos preguntar, ¿dónde tienen los estadounidenses puestas sus expectativas más inmediatas en la lucha contra el coronavirus o el restablecimiento económico? Creo que las dos están ligadas, no hay una sin la otra, y acá es donde se viene. Biden llegó prometiendo trabajar de manera bipartidista y recordemos, pasó 36 años en el Senado y 8 como vicepresidente y considera que puede negociar, pero el mensaje que ha habido de los republicanos hasta ahora es que no ven con buenos ojos el paquete de estímulo que considera Biden, que considera su equipo y economistas, hasta economistas que trabajaron con Trump, que es indispensable porque el momento de la pandemia en Estados Unidos es crítico. El número de muertes sigue en aumento, los contagios siguen en aumento. Hoy, por ejemplo, el equipo de coronavirus de la Casa Blanca tuvo su primera rueda de prensa, las van a tener 3 veces a la semana, y aunque el presidente Biden había dicho que esperaba que para dentro de unos 4 o 5 meses ya quien quisiera una vacuna la podía tener, su equipo dijo que es una meta optimista, no saben si lo pueden cumplir, aunque aseguraron la compra de 200 millones de dosis de vacunas más. ¿Y qué viene ahora con ese paquete de estímulo económico? Pues viene dinero adicional para quienes están en dificultades. $600 que llegaron el último paquete aprobado durante el gobierno de Trump, serían 1.400 adicionales para ciertas categorías, pero el debate es si se lo darán a todas las personas. El ingreso era de $75,000 anuales por individuo, $150,000 por familia. Parece que lo van a reducir porque se dieron cuenta que las familias de menos ingresos son las que gastan ese dinero de manera inmediata. Las personas de mayores recursos lo ahorran o lo usan para otros fines. Entonces, creo que la gente quiere volver a la normalidad, pero la situación es crítica como lo es en otros países de la región si se tiene en cuenta un dato. Hoy revelaban los expertos de la Casa Blanca que Estados Unidos es 43 a nivel mundial en hacer la secuencia del genoma del virus. Estados Unidos, la primera potencia económica mundial, está rezagado para poder avanzar en entender el virus, y eso es algo que está pasando factura. La gente quiere volver a la normalidad, pero también hay mucho temor porque esto no se ha podido controlar. Juan Carlos, y a nivel político del Partido Republicano ya vemos más bien cómo se ha venido la mano respecto al impeachment. De los 50 senadores republicanos, 45 están apoyando la idea de que esto no se realice. Por lo tanto, hay solamente 5, se necesitan muchos más para lograr un impeachment. Pero esto habla de una
cohesión dentro del Partido Republicano en torno a la figura de Trump. ¿Cómo se está viendo el rearme del Partido Republicano y cuán ligados a Trump, cuán poderoso sigue siendo Trump en el partido? Donald Trump sigue siendo una figura decisiva. Uno de los argumentos que dicen legisladores republicanos en privado, no en público, es que consideran que deben hacer lo correcto, pero si hacen lo correcto, que es denunciar, por ejemplo, las mentiras o los intentos de un golpe de Estado, porque fue lo que ocurrió en Estados Unidos, entonces saben que vendrán repercusiones y podrían perder su escaño, porque las elecciones para Cámara de Representantes son cada 2 años. Y de hecho, ahora hubo, por ejemplo, esto ya parece más un culto que un partido. El Partido Republicano de Oregón aprobó una moción de censura a 10 republicanos que votaron para acusar al presidente en la Cámara. El Partido Republicano de Arizona censuró a la viuda de John McCain por defender a su esposo de los ataques del presidente. Y el presidente Trump ha estado, por lo que hemos podido confirmar, desde su resort en Mar-a-Lago, en la Florida, diseñando la estrategia, dice él, para desquitarse de quienes votaron en contra suya. Tiene fondos que le dieron para revertir las elecciones, algo que no se podía hacer, pero que los va a usar al parecer para respaldar candidatos y atacar a otros. Y de hecho parece que uno de sus principales objetivos es impedir que el gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, obtenga la reelección por haberse negado a revertir los resultados de la elección, algo para lo que no tenía autoridad, algo que era abiertamente ilegal, pero que Trump considera fue una falta de lealtad con él y que llevó a que más de 140 legisladores se opusieran a unos resultados que se demostró en diferentes instancias fueron transparentes, fueron legales y fue una elección certificada. Pero el presidente y sus seguidores insisten en que pasarán factura y eso creo es lo que se está viendo, esa dinámica. Ahora, de esos 45, la pregunta es si habrá más que voten, porque habrá juicio político. Ese voto fue porque decían que no es constitucional seguirle un juicio político a un exfuncionario, pero hay precedente legal, ganó la mayoría y hubo 5 que estuvieron de acuerdo. La pregunta es si cuando llegue el juicio, porque el juicio se llevará a cabo, si habrá más de 5 que decidan votar para condenar al presidente, al expresidente Trump, o si no los hay, de todas maneras el impeachment o juicio político no se borra. Pero Trump podría ser absuelto por segunda vez y de todas maneras sería el único presidente en la historia de Estados Unidos acusado 2 veces por la Cámara de Representantes de delitos durante su mandato. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. Claro, sin Twitter pareciera que Donald Trump no existe, sin embargo existe y como tú nos cuentas sigue activo políticamente. Muchísimas gracias por este contacto desde Washington. Buenas noches. Muy buenas noches. Y dejamos por un momento a Estados Unidos para poner los ojos en Rusia, porque para este fin de semana nuevamente hay convocatorias de manifestaciones contra la detención de Alexei Navalny, este opositor que primero fue envenenado y que a su regreso a Rusia fue detenido. Durante las últimas manifestaciones se produjeron violentas represiones por parte de la policía, una acción que ha tenido la condena de la comunidad internacional. Macarena Román nos presenta todo lo que ha ocurrido en Rusia en esta semana. 44 años, abogado, activista y para algunos la piedra en el zapato que ha tenido Vladimir Putin en sus 2 décadas en el Kremlin. Es el opositor Alexei Navalny, quien ha dedicado gran parte de su vida en revelar la corrupción que envuelve al gobierno ruso. No temas nada, de lo único que podrías estar asustado es de tu miedo. Fue en 2008 cuando su nombre se hizo conocido, tras denunciar las malas prácticas de corporaciones controladas por el Estado y acusar al oficialista Partido Rusia Unida de estar lleno de ladrones y criminales. Su discurso rápidamente logró apoyo en algunos sectores del país, lo que le llevó a intentar en algunas oportunidades postularse a cargos políticos. Incluso en 2018 intentó desafiar a Putin en las urnas, pero su candidatura fue vetada tras ser acusado de malversación de fondos. Los jóvenes
jóvenes ya no quieren estar bajo el régimen de Putin porque han estado viviendo bajo este régimen toda su vida y quieren algo mejor. Detenido en diversas protestas, Navalny siempre denunció una persecución en su contra, algo que no es nuevo en Rusia, hasta que en agosto de 2020 las amenazas en su contra finalmente se concretaron. Mientras viajaba en avión desde Siberia hacia Moscú, el activista se desplomó en pleno vuelo, cayó en coma y su círculo lo trasladó rápidamente a Alemania, donde los médicos lograron salvarle la vida. Ahí confirmaron un envenenamiento con el agente nervioso Novichok y las miradas apuntaron al Kremlin. Pero eso no significa que deba ser envenenado. ¿Quién lo necesita? Si alguien hubiera querido envenenarlo, hubiera acabado el trabajo. 5 meses después del atentado, Navalny volvió a Rusia y en el aeropuerto de Moscú lo esperaba un fuerte contingente policial. La orden era detener inmediatamente al opositor por no presentarse a tribunales por un caso de supuesto delito tributario. Nunca me cuestioné por un segundo si regresar o no a Rusia. Demuestra que tenemos que pelear aquí porque, Dios mío, no es solo que algunos ladrones feos están en el poder, sino porque son personas inútiles que están haciendo tonterías. La detención de Navalny desembocó en las mayores protestas de Rusia en años, las que fueron violentamente reprimidas por la policía, que en un fin de semana detuvo a más de 3.500 personas. No puedo decir que tengo miedo, tengo más miedo de lo que podría llegar a ser mi vida y la de mi familia si esta anarquía continúa. Por lo general tienes que enfrentarte a puertas cerradas. No te quieren ayudar a pesar de que pagas impuestos y trabajas para este Estado por muchos años. No te vas de este país porque crees que hay un futuro mejor. Todas las personas tienen derecho a expresar su punto de vista en el marco de la ley. Todo lo que va más allá del marco de la ley no solo es contraproducente, sino que también peligroso. Las violentas imágenes indignaron a la comunidad internacional que exigió la liberación inmediata de Navalny, incluido el llamado desde la Casa Blanca, donde pese a llevar días como presidente de Estados Unidos, Joe Biden sabe que Vladimir Putin será uno de los grandes desafíos de su política exterior. Solo reiteraré nuestro llamado desde aquí a las autoridades rusas para liberar a todos los detenidos por ejercer sus derechos universales y por la liberación inmediata e incondicional de Alexei Navalny. Todo lo que tenemos que hacer es dejar de soportarlo. Dejen de esperar y gastar nuestras vidas y nuestros impuestos en el enriquecimiento de estas personas. Nuestro futuro está en nuestras manos. No guardes silencio. No aceptes obedecer más a estos villanos. Fue el video que Navalny grabó mientras se recuperaba en Alemania y que fue difundido días antes de las protestas, las que podrían abrir una peligrosa crisis al gobierno de hasta ahora intocable Vladimir Putin. ¿Qué pasa con los derechos humanos en Rusia después de innumerables denuncias? Es lo que vamos a conversar a partir de ahora con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, muchísimas gracias por esta conversación. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matilde. José Miguel, la organización Human Rights Watch ha definido que Rusia pisotea los derechos de sus ciudadanos. Esto viene ocurriendo hace un largo tiempo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos a propósito de esta detención de Alexei Navalny? Mira, Rusia hace unos 20 años, 2 décadas, está gobernada por una cleptocracia, es decir, por una mafia que se ha apoderado, ha cautivado el Estado y que gobierna sobre la base del miedo, la resignación de gran parte de la población y el culto a la personalidad del caudillo, que en este caso es Putin, por supuesto, que maneja una maquinaria de propaganda oficial que es absolutamente abrumadora. Los escándalos de abusos, pero en especial de corrupción, son probablemente el problema más serio y la crítica más fuerte que se le hace al régimen de Putin. Putin gobierna con mano dura, permite unos espacios de libertad. No es un régimen similar, por ejemplo, al chino u otro más totalitario. Hay algunos espacios, pero cada vez que alguien amenaza la autoridad de Putin, es víctima
de represión fuerte, y en el caso de Navalny llegaron incluso a intentar asesinarlo por la vía del envenenamiento. Bueno, no es la primera persona a la que le ocurre una situación similar. Recordemos lo que ha ocurrido con otros exagentes incluso que también fueron envenenados con resultado de muerte. Y en esos casos todo sigue en la misma impunidad. ¿Es lógico pensar que algún día habrá sanciones para este tipo de delitos porque hay pruebas contra ellos? Sin embargo, aparentemente eso no va a ocurrir. ¿Qué es lo que pasa en ese aspecto? ¿Qué pasa con la comunidad internacional, con los tribunales internacionales en esa materia que pareciera que Rusia se sale de esa esfera? La Corte Europea de Derechos Humanos ha condenado varias veces al régimen de Putin por violaciones a los derechos básicos desde el punto de vista de lo que es, por ejemplo, restricciones a la libertad de expresión, al derecho de reunión, a los derechos políticos en general, la falta de debido proceso e independencia judicial. Lamentablemente, hasta ahora, esas condenas que ha sufrido el régimen de Vladimir Putin no han permitido un cambio de dirección. Es más, el año pasado, Putin promovió reformas a la Constitución de Rusia en un número realmente impresionante. Fueron 200 reformas con el propósito de elevar, por ejemplo, las pensiones, realmente un paquete abrumador de reformas constitucionales, pero había una que era la que le importaba a Putin y era la que le va a permitir gobernar Rusia hasta el año 2036. Es decir, unos 15 años más. Lamentablemente, este referéndum que se celebró el año pasado fue aprobado por la mayoría de los rusos. La propaganda oficial es feroz, no hubo prácticamente capacidad de exposición crítica y de planteamientos críticos, salvo Navalny, que intentó movilizarse, pero sabemos que las consecuencias que eso representa. Y hoy día Putin sigue manteniendo un control férreo. Sin embargo, el liderazgo carismático de Navalny está representando un problema muy serio. Es muy probable que este fin de semana exista una movilización generalizada. La última vez, hace una semana, más de 100 ciudades en toda Rusia se manifestaron con protestas pacíficas, rechazando el régimen de Vladimir Putin. Pero todavía esto está, me parece, comenzando. Ahora, en las últimas manifestaciones hubo más de 3.500 detenidos y se habla de una represión feroz. ¿Podría ocurrir lo mismo durante este fin de semana? Cuando hablamos de represión feroz, ¿de qué estamos hablando? Mira, nosotros tenemos oficinas en Moscú. Y pudimos documentar brutalidad policial, exceso en el uso de la fuerza, golpizas brutales tanto a manifestantes pacíficos como a periodistas. Hubo muchos periodistas que fueron violentamente golpeados y masivas detenciones sin ninguna justificación. Por ejemplo, en medio de la manifestación, la esposa de Navalny fue arbitrariamente detenida. Sus abogados también. Todo el equipo más cercano fue detenido. Felizmente, horas más tarde los liberaron. Pero todo es el reino de la arbitrariedad. Imagínate que Navalny está en este instante cumpliendo 30 días de prisión con el argumento que mientras estuvo recuperando en un hospital alemán, después de haber sido envenenado por militares rusos, de acuerdo a las investigaciones de los científicos alemanes, no se presentó ante las autoridades policiales rusas, obviamente, porque estaba en Alemania en un hospital recuperándose. Estuvo varias semanas incluso en estado de coma. Esa es la excusa que se le aplica a Navalny, lo cual te demuestra el grado de arbitrariedad y abuso con el que proceden las autoridades policiales y judiciales del régimen de Vladimir Putin.
Y a las organizaciones, a las ONG y organizaciones de derechos humanos, el gobierno ruso los califica como de agentes indeseables, agentes extranjeros, por lo que me imagino que la situación en terreno y el trabajo de ustedes es muy, muy difícil. Ahora, Rusia está en una situación en que ha cambiado el escenario mundial, ya no está Donald Trump en la Casa Blanca, sino que está Joe Biden, que exigió también la liberación de Navalny, y están también las potencias europeas que están pidiendo lo mismo. Claro, no hubo ninguna sanción económica como hubo cuando oficialmente vimos el envenenamiento, pero ¿cuánto pueden presionar para que haya un cambio, para que se libere a Navalny y finalmente para que pueda haber una salida, que no lleguemos al 2036 con el mismo régimen? Mira, a Putin se le ha puesto muy pesada la pista, precisamente por lo que acaba de señalar Matilde, y es que su aliado Donald Trump ya no está más en la Casa Blanca. Tampoco los republicanos tienen control ni de la Cámara ni del Senado. Y ha habido pronunciamientos tajantes, categóricos, en Washington, de las máximas autoridades actuales, condenando lo que ocurre en Rusia y condenando la acción de Navalny. Todo esto es difícil de predecir lo que puede ocurrir, porque lo cierto es que hay un dilema muy fuerte para Vladimir Putin. Si lo detiene y lo mantiene en detención, corre el riesgo de convertir a Navalny en un Mandela y en acelerar incluso más las movilizaciones nacionales exigiendo su liberación. Si llega a morir Navalny en prisión, cosa que lamentablemente no se puede descartar por la naturaleza del régimen represivo de Vladimir Putin, creo que eso sí le puede significar un impacto y un costo político de enorme envergadura. Es muy probable que manipulen el proceso, porque los tribunales funcionan a la disposición del Ejecutivo en Rusia, y es muy probable que en ese caso le impongan una pena inferior y lo intenten dejar con una especie de espada de Damocles sobre su cabeza, en el sentido de que está sujeto a una investigación abierta. Si se porta mal puede terminar en prisión, con todo tipo de restricciones. Es muy probable que opten por un sistema mixto donde le dan la libertad, pero una especie de libertad vigilada, constantemente sujeto a la extorsión del poder absoluto que ejerce Putin sobre los ciudadanos rusos. Muy bien, José Miguel, vamos a estar atentos a lo que ocurra durante este fin de semana, que se han convocado nuevamente a protestas, y cuál va a ser la reacción de Putin frente a todas estas presiones que está recibiendo. Te queremos agradecer este contacto con CNN Chile. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, al contrario, un placer estar con CNN Chile. Y nosotros a esta hora nos vamos a una pausa. Siga junto a nuestra compañía. Esto es Conexión Global. Y vamos a seguir analizando la situación en Rusia junto a dos expertos que nos acompañan telemáticamente. Ahí ya los vemos. Paulina Astroza, ella es directora del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción. Bienvenida, Paulina, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Matilde. Y también saludamos a Alberto Rojas, él es director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal, Matilde? ¿Cómo estás? Bien, viendo y observando lo que está ocurriendo en Rusia, primero con las manifestaciones que han sido violentamente reprimidas, pero también en un escenario que durante esta última semana ha cambiado mucho para Rusia, porque ya no tiene a su clásico aliado, que era Donald Trump, y está moviéndose en un escenario bien distinto. ¿Qué significado, Paulina, puede tener para Putin, para Rusia, la relación con este nuevo presidente que ya le habló en un tono golpeado, con el que ya se logró avanzar en este tratado nuclear que estaba por expirar y se extendió? ¿Cómo se viene la relación entre ambos y qué va a pasar con Rusia? Efectivamente, como tú señalas, la relación que tuvo durante 4 años Trump y Vladimir Putin es muy distinta en algunos aspectos a la relación que va a tener Biden con Putin, sobre todo porque los gobiernos demócratas se caracterizan
en política exterior justamente por poner más acento en el tema de la violación a los derechos humanos y al respeto de la democracia. Y en ese sentido, ya la primera llamada, que fue hoy día, y dentro de los distintos temas que trataron, estuvo el caso de Navalny y la detención que se produjo cuando él volvió después de estar 5 meses en Alemania tras este presunto, muy probable envenenamiento, y donde además las protestas que se realizaron en Rusia este fin de semana fueron en más de 100 ciudades, donde ha habido, según algunos datos, 4.000 detenidos, según ONG, más de 8.000 detenidos, 15 causas penales en los cuales las sanciones pueden ser muy altas, y la situación particular de Navalny. Entonces, ya Biden le dijo que estaba en extrema preocupación y que tenía que liberar a Navalny y a sus seguidores, lo que se viene a unir también a la declaración del G7, a la Unión Europea y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su directora, la alta representante Michelle Bachelet. Claro, y este distanciamiento, esta lejanía con Estados Unidos, Alberto, tal vez es la explicación para que después de 12 años Vladimir Putin compareciera en el Foro Internacional de Davos, que ahora es telemático, pero no había ido en los últimos 12 años, y está pidiendo una mayor colaboración y un mayor diálogo con la Unión Europea, recordando nada menos que lo que pasó en el siglo anterior había desencadenado la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo puede producirse esa cercanía y efectivamente está tratando de balancear con Europa lo que está perdiendo de Estados Unidos? La verdad es que Vladimir Putin está tratando de jugar sus mejores fichas, por decirlo de alguna manera, en un escenario completamente nuevo. Como decía Paulina, el escenario ahora cambia con la salida de Trump y con la llegada de Biden, y lo que se prevé es una relación probablemente cordial y no más que eso. La relación entre ambos países va a ser bastante compleja, considerando lo que había sido ya la relación con Trump. Biden ha definido una línea en torno a Putin y Putin lo sabe. En ese contexto, Vladimir Putin lo que está haciendo es tratar de buscar un nuevo protagonismo en este contexto, a sabiendas de que la relación con Washington va a ser compleja en la medida que, por ejemplo, tenemos el tema de Navalny, tenemos el tema de las sanciones que todavía persisten sobre Rusia desde los años de Barack Obama. Estamos hablando de aquellas que se produjeron producto de la apropiación, la invasión de la península de Crimea por parte de Rusia en 2014. Entonces, en ese contexto, Vladimir Putin está tratando de buscar algún tipo de espacio dentro de Europa precisamente para lograr un acercamiento y una posición un poco más cómoda de la que tiene en este minuto, considerando que han sido años difíciles también con la Unión Europea. Y considerando esto, Paulina, que él está buscando un escenario un poco más cómodo, recordemos que este año en la Unión Europea sale quien ha sido la mujer más fuerte por los últimos, más que la última década, Angela Merkel. Termina su mandato este 2021, no va a repostular, ya lo ha dicho, ha empezado a despedirse incluso, y ella habla perfectamente ruso y podía convertirse en una piedra de tope para Vladimir Putin. Sin embargo, sin esta figura fuerte, ¿cómo queda Europa frente a Rusia? Hay la relación es bien particular entre Alemania y Rusia, y muy particular también fue esta relación, o está siendo aún esta relación entre Angela Merkel y Putin, porque por un lado, efectivamente, está Angela Merkel representa una posición dentro de la Unión Europea que ha estado por las sanciones, ha autorizado sanciones, no solamente en el caso de Ucrania, sino también en el mismo caso de Navalny. Recordemos que Navalny se recupera en un hospital en Alemania, y él perfectamente podría haber pedido asilo y haberse quedado ahí, pero decide volver. Pero de todas maneras, a pesar de que Angela Merkel tiene súper claro que si hay un actor dentro de Europa que ha tratado de ir minando la integración europea, ha sido Rusia, porque a Rusia le conviene que la Unión Europea esté frágil, que esté dividida, y
y ahí trata de ir jugando sus fichas. Por otro lado, además, Alemania depende mucho de Rusia, y dentro de esto depende mucho del gas natural que importa desde Rusia, y esto significa un factor que frena muchas veces este interés vital, que significa el abastecimiento de energía. Es un freno para la posición o los deseos que pudiera tener Angela Merkel o la Unión Europea, sobre todo Angela Merkel, de imponer sanciones mucho más duras a Rusia. Y no lo puede hacer porque dependen de Alemania. Un 95% importa gas natural, y de este más de la mitad lo trae desde Rusia. Y es por eso que se está construyendo un gasoducto, que es el Nord Stream 2, y en el cual está casi terminado, y que trae gas desde Moscú directamente a Alemania. Y se le había pedido a Angela Merkel, incluso dentro de su propio partido, que dentro de las sanciones tuviera detener la construcción de este gasoducto. Y Estados Unidos también lo había pedido. Y Angela Merkel no lo hizo, porque sabe además que ella decidió, después de Fukushima, de terminar con la energía nuclear, y esto significa buscar energía, sobre todo energía limpia más barata, para poder abastecerse. Entonces, tiene límites. Y en cuanto a qué va a pasar, bueno, aquel que ha sido elegido como su sucesor dentro de la democracia cristiana alemana es su continuador. Armin Laschet, la verdad es que va a seguir la política de Angela Merkel en este sentido. Alberto, y frente a este escenario que estamos viendo, que uno de los principales cuestionadores a Vladimir Putin, Alexei Navalny, termina primero envenenado y ahora al regreso termina en la cárcel, ¿cuáles son las posibilidades de que Vladimir Putin no continúe con su mandato hasta el 2036, como se lo podría permitir la Constitución que él llamó a cambiarla el año pasado? ¿Hay algún modo de permitir la entrada de voces distintas, o esto no tiene contrapeso? Hay que considerar lo siguiente: en Rusia existen dos tipos de oposiciones. Una que está en el Parlamento, en donde el partido Rusia Unida de Vladimir Putin tiene una mayoría bastante contundente. Y esa oposición es, diríamos, bastante tibia, condescendiente con el presidente Putin, y realmente no significa una amenaza real para él en términos políticos. Existe una segunda oposición que podemos llamar la oposición extraparlamentaria, que es en cierta forma representada en este minuto por Navalny, y que es responsable de muchas de estas manifestaciones, marchas masivas, etc. Y que es la que ha logrado darle visibilidad a nivel mundial a estos sectores que critican la permanencia de Vladimir Putin en el poder. Recordemos que está en el Kremlin desde el año 2000, que su actual mandato expira en 2024, pero que la reforma constitucional aprobada el año pasado, como tú bien dices, puede extender su mandato por 2 periodos consecutivos más hasta 2036. En ese contexto, la posibilidad de que estas marchas aumenten es real. Ahora, si tienen la fuerza suficiente para generar un escenario de inestabilidad para el propio Putin, eso todavía está por verse. Es cierto que los niveles de insatisfacción han ido creciendo y que la gestión de la pandemia en Rusia ha sido un desafío enorme para Vladimir Putin. Sin embargo, también existen sectores, no solamente políticos, militares, sino también económicos, que respaldan fuertemente a Putin y por lo tanto están muy interesados en que se siga manteniendo en el poder. Ahora, estas protestas y esta voz que ha tenido Navalny ha sido a propósito de la denuncia de la corrupción en el régimen ruso. ¿Cómo ven ustedes que esa corrupción se ha ido enquistando a todos los niveles en Rusia y que permite una situación como esta, Paulina? Bueno, efectivamente, tal como dice Alberto, hay un tema de corrupción muy fuerte. Además que esto viene desde ya la caída de cuando se disuelve la Unión Soviética, donde también muchos grupos empiezan a formar sus propios grupos de interés y que se van mezclando, muchos comunistas reconvertidos además, y los cuales van tejiendo redes de corrupción y que llevan a las distintas áreas o etapas, digamos, del poder político en Rusia. Y lo que ha hecho Navalny justamente es denunciar en un blog
todas estas corrupciones. Él parte y él se hace conocido justamente por la denuncia de la corrupción en Rusia y particularmente en el caso de Putin. Es más, el día que él vuelve a Rusia y él sabía que lo iban a detener y sabía que en el fondo incluso arriesga la muerte, inmediatamente aparece en su blog una denuncia sobre un palacio enorme que tendría Vladimir Putin y que se habría filmado a través de un dron que en cuanto a la superficie sería 39 veces Mónaco y que sería un lugar de lujo, que tendría un anfiteatro, que tendría además un casino, incluso se dice que habría una pista de patinaje sobre hielo en el subterráneo, o sea, y que correspondería a Putin. ¿Qué es lo que han dicho las autoridades? Que no es de Putin. Entonces la pregunta es, ¿de quién es ese palacio? Y esa denuncia se hizo exactamente en el mismo momento. Entonces, lo que pasa con Navalny es que pasa a ser una figura que viene a... en el año 2012 no había un líder claro cuando empiezan las protestas en contra del régimen de Putin, pero sin embargo hoy día sí hay un líder claro. Es este líder que de 44 años, que de manera valiente vuelve a Rusia, sabiendo, además no es la primera vez que intentan envenenarlo, que ha sido detenido muchas veces, que además se le ha impedido participar en las elecciones presidenciales y por lo tanto se le ve realmente cada vez más por parte de Putin como una amenaza al poder. Y Putin siempre ha dicho que cuando no son amenazas al poder ni siquiera se les nombra. Y durante mucho tiempo el gobierno nunca ni siquiera nombraba a Navalny. En cambio hoy día sí, y ya sabemos cómo han terminado otros opositores que han sido una amenaza, han terminado o en el exilio, o en la cárcel, o muertos, como fue en el año 2014 con uno de los opositores. Entonces, esa es la situación y hoy día estas protestas son muy masivas, que van desde Moscú hasta Siberia y que, como dice Alberto, es probable que sigan aumentando, sobre todo porque la represión de estas manifestaciones han sido durísimas y cada vez más el aparato represivo de Rusia está operando de manera muy fuerte y esto hace que la comunidad internacional actúe y inmediatamente lo condene, y además con un gobierno ahora como el de Biden cambiando el escenario, que es algo totalmente distinto a la posición que adoptaba siempre Donald Trump. Claro, pero ahora, por ejemplo, la Unión Europea ha decidido no aplicar sanciones, por lo mismo que hablábamos recién, Paulina, Alberto, por el tema de la dependencia energética. ¿Es posible que este líder Navalny pueda continuar siendo opositor, el opositor que conocemos puede terminar como han terminado los otros, o esta vez pudiera ser distinto porque la visibilidad y la cantidad de movimiento ya abarca todo el país? ¿Es posible que este opositor tenga una suerte distinta, o el aparato represor ruso junto a toda la maquinaria también de la corrupción pueda nuevamente pisotear a el que piensa distinto? Bueno, Navalny no es el primero que ha intentado enfrentarse a Vladimir Putin y a esta estructura de poder que existe desde comienzos de este siglo en Rusia. El punto es que ya hemos visto el intento del Kremlin por enlodar su imagen, vincularlo a casos de estafa, temas más bien judiciales, y claramente buscar desprestigiarlo de cualquier forma. Esa es una estrategia en términos comunicacionales en un país en donde también es importante recordar que la mayoría de los medios de comunicación están en manos del gobierno o son absolutamente partidarios del gobierno específicamente de Vladimir Putin, mientras que hay pocos y de poco impacto medios de comunicación más bien independientes. Eso hay que considerarlo porque es muy importante, sobre todo en un país en donde, en términos concretos, no existe una tradición democrática. No hay que perder de vista que en el fondo, cuando hablamos de Rusia, estamos hablando de un país enorme, poderoso, rico en recursos, pero que pasó de los zares a los soviets. Y tuvo en la década de los 90 su primera aproximación real
a la democracia bajo la guía del presidente Boris Yeltsin y que fue bastante catastrófica en muchos aspectos, sobre todo en el ámbito económico. Entonces, a falta de esas raíces democráticas y esa valoración, la verdad, Navalny tiene muy difícil el camino en términos de poder generar una base democrática, política, que además sea percibida como una alternativa. En este minuto, una cosa es ser opositor a Putin y otra cosa es perfilarse como una alternativa en términos políticos el día de mañana. Y para eso a Navalny todavía le falta mucho, sobre todo si él sigue aislado, detenido. Lo que tenemos son algunas versiones, su esposa también está detenida. Entonces, obviamente aquí lo que estamos viendo es un esfuerzo, una estrategia muy bien armada para aislarlo y neutralizarlo en términos políticos. Considerando lo que tú dices, además que es muy importante que probablemente en Rusia los rusos conozcan muy poco de todo lo que nosotros estamos mostrando, tanto de Navalny como de la represión. Así que, claro, en ese nivel de falta de libertad de expresión y de medios, es muy difícil que una fuerza así pudiera surgir. Se nos acaba el tiempo, pero les quiero agradecer a los dos, a Alberto Rojas, Paulina Astroza, por haber conversado con nosotros, haciendo más luz en una situación que muchas veces nos parece tan lejana y tan distinta a nuestra realidad. Así que gracias a ambos y con ustedes me despido de esta edición de Conexión Global. Que estén muy bien, muy buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches, muchas gracias.